Vos acabas de decir algo que como que pasa de largo, ¿no? Pero fíjate, un cuidado de toda la vida. Ahora, es real que los papás no vivimos eternamente Sí, y es real que nuestros hijos, incluso los hijos con discapacidad mental, nos van a sobrevivir, sí, cosa que es la ley natural de la vida. sí, Y también la ley natural de la vida que las familias tienen una evolución. Las familias también crecen, se desarrollan y envejecen. Y se desprende de cada familia un hijo o varios hijos que forman nuevos núcleos de familia. ¿Sí? sí, Es así. Los papás no somos eternos. Ahora, los hijos o hijas con discapacidad mental también crecen. sí, Llega un momento en que los padres no podemos seguir cuidando como cuando éramos jóvenes a estas personas. Y se empieza a complicar el cuidado de nuestros hijos. sí, Eh, y además hay otra cosa, además de las complejidades que tiene el seguir cuidando, aún en la vejez, ¿sí? Personas que necesitan cuidado permanente, que lo heredan a veces algunos hermanos o algún pariente, claro. que tiene que condicionar muchas veces su propia vida a esta persona a la que heredó, ¿se entiende? O a veces, lamentablemente, las personas terminan en instituciones grandes, ¿sí? Sí, Lejos de su familia porque ya no hay quien las cuide. Cosa que es una situación muy desgraciada y lamentablemente muy repetida. sucede Y y sucede. Lo sucede, que pasa es que sucede. las personas con discapacidad mental no salen a reclamar por esto, no Claro, hacen marchas en la calle, claro, ni pueden, si no hay alguien que pida por ellas no piden. claro. Es una necesidad oculta, esto está oculto. Y entonces, además de esta dificultad, hay otro asunto, que cualquier persona, por más discapacidad mental que tenga, así como pasa con una persona sorda, persona con una discapacidad motriz, tienen derecho a tener un lugar propio. Bueno, a ver, porque vos lo estabas planteando del lado de la familia, que está absolutamente claro, me parece que queda muy claro. Igual ahora quiero Sí, ahondar un poquito en eso, pero pensaba en esto también. Esas personas con esa discapacidad también tienen derecho a, más allá de si no lo pueden reclamar o no tienen esa posibilidad, de tener una vida propia. propia. Una vida Exactamente. propia, o sea, son sujetos de derecho y... Exactamente. Y hace la dignidad humana que todos tengamos la posibilidad de tener espacios propios, aunque tengan que ayudarnos a construirlo y Sí, acompañarnos. Así como una persona discapacidad mental no pide ir a la escuela y sabemos que necesita ir a la escuela y es sí, bueno que vaya a la escuela y se socializa y tampoco piden ir al centro de día todos, pero hemos armado un centro de día que funciona, que es muy útil para poder cuidarlos, para poder sí, darles otras perspectivas. El tener un hogar, el tener un lugar propio y no una institución que los aloje cuando ya nadie puede cuidarlos, ujú, sino armar, ayudarles a quedarme en su espacio propio, como alguien arma su propia casa, ¿sí? Las casas tuteladas son pequeños espacios, no son instituciones, son espacios que las familias de las personas que viven allí acompañan a armar, ¿sí? Para que 4 a 6 personas, ese es el número recomendado, puedan convivir en esa casa con el acompañamiento necesario sí, y puedan tener espacios más autónomos, más independientes, con más posibilidades de intimidad, que en la casa de papá y mamá es muy difícil de tener. claro, Hay personas con discapacidad mental que sí piden un lugar propio porque pueden pedirlo, sí, pero a veces la familia no sabe cómo hacer para brindarles esa posibilidad, ¿sí? claro, De cómo hacer para ayudar a que ese hijo se desprenda y pueda tener una vida un poco más sí. independiente. Porque hoy por hoy, ¿qué opción tendría una familia cuya hijo le pide esto, salirle a alquilar algo y Y montar todo esto, pero casi en soledad, digamos, de claro, forma sería particular, muy digamos? complejo porque inclusive no se recomienda que la Tendría que tener persona, los recursos, tendría que claro, tener las muchos herramientas, recursos, sí. además esto requiere un acompañamiento, Flavio, quiero volver a la sí, cuestión de la familia, porque me parece, bueno, y hace un montón de años que nos conocemos, vos sos un tipo muy frontal con un montón de cuestiones y sobre todo con esto, y me parece que que es súper interesante dejar cosas claras porque dentro de todo esto también hay mucho prejuicio, mucho mito, y quizás, lo hemos charlado un poquito, sí, incluso en la previa, esto de alguno pensará, che, pero esto es querer sacarse
al hijo de encima, en realidad. Querer darle una casa afuera es... ¿Por qué no? En realidad la familia tiene que cuidarlo hasta el último día y después se hará cargo otro. Digamos, hablemos de esto también, Sí, porque sí. quizás alguno piense esto, Sí. che, pero de lo que están hablando ahí Sí. en el canal es de que quieren armar un proyecto para que la gente, las familias se Saque saquen de encima a los hijos. a la persona con discapacidad. Bueno, esto es lo que está diciendo es muy importante. Hay que romper todos estos mitos. De estas cosas hay que hablar. Las Claro. familias que tenemos personas con discapacidad mental, tenemos una sobrecarga, porque por esto que vos mismo decís. Es verdad que es mucho esfuerzo cuidar un hijo o una hija con estas dificultades. Así como uno no nace preparado para todo, ¿sí? Y las personas con discapacidad mental no necesitan solo amor, sí que necesitan amor, sí que necesitan el cariño y la empatía de su familia y de la sociedad, pero también necesitan un cuidado específico. Hay que poder aprender a entender sus códigos, a comprender sus reacciones, a manejar algunas situaciones complicadas en las que por las que su dificultad mental los hace pasar. Todas las familias no están preparadas, no estamos preparados, ¿sí?, para enfrentar todas esas dificultades, Claro. porque eso requiere a veces un entrenamiento profesional. Suponer que solo el amor y el cariño es bueno para nuestros hijos con discapacidad No, mental, es pensar que solamente con amor y cariño podemos ayudar a un hijo que es sordo o que es ciego. No, se alcanza, necesitan... fundamental, pero claro. Claro, Después se necesitan cosas concretas claro, también. vos y necesitas, sí, para sí, un niño que tiene sordera, necesitas equipamiento. Claro. No alcanza que mamá y papá lo quieran. Aquel equipamiento somos la misma familia. Claro. Nosotros somos el dispositivo. De alguna manera, eso a la larga, deteriora la capacidad de cuidado, agota al cuidador. Sí. Ni porque siquiera redunda en beneficios para la No, persona que necesita no, ser cuidada, porque porque a además- veces las familias no tienen ni siquiera todas las herramientas, Y ni además, los recursos. aunque las tuviese, hay algo indefectible, el tiempo. Claro. Vamos a envejecer y vamos a irnos de este mundo Sí. antes que nuestros hijos. Y Bueno. entonces, ¿qué hacemos con ellos? Flavio, contame ahora entonces en concreto de qué se trata, qué es lo que propone este proyecto. Sabemos que en nuestra zona, entiendo que acá en Esquel también se ha hablado, hay casas tuteladas para otros sectores de la población. Sí. Sería algo similar. Contame en concreto qué es el proyecto. Bueno, el proyecto lo hemos presentado concretamente, en principio, oficialmente en el Consejo de Discapacidad Local. ¿sí? Lo vamos a presentar en el Consejo Deliberante para que lo declare de interés municipal. Este sábado vamos a hacer una reunión que tenemos que establecer el horario más conveniente todavía en el centro de día para convocamos a tanto familias que estén interesadas como instituciones comprometidas con este tema, muchas de las cuales están al tanto, algunas obras sociales, la Universidad del Chubut, bueno, por supuesto el centro de día, va a haber terapeutas de distintas áreas, como terapistas ocupacionales y psicólogos, que están empapados de este problema, ¿sí? de esta situación, y entre todos tenemos que poder llevar adelante lo siguiente: el generar, por un lado, espacios que sean concretos, casas, Construir no es casas. un edificio, no es un asilo, un geriátrico, No. son casas que tienen que estar en el pueblo, digamos, Sí, no sí. apartadas 20 kilómetros, no, tienen que ser casas para 4 a 6 personas, aproximadamente, un número pequeño de personas, que tienen que ser evaluadas por un equipo interdisciplinario, Claro. para poder establecer su compatibilidad, para que puedan verse si son posibles de compartir un espacio juntos, acompañar a la familia y a esas personas a que se instalen en la casa. Sí. La familia debe ser protagonista, toda la familia, de esa instalación. Es más o menos parecido cuando alguno tiene un hijo que va a estudiar a algún lugar y ayuda con otras familias, consiguen, alquilan un lugar e instalan a sus hijos. Es algo parecido. Claro. Nada más que en este caso esta instalación tiene que estar acompañada, porque muchas veces la mayor dificultad no está en las personas con la discapacidad, está en las familias. Nosotros mismos, como familiares, tenemos resistencia, nos da miedo que se alejen, nos da miedo quién los va a cuidar mejor que nosotros, ¿sí? Cómo van a hacer para estar, y sí ellos tienen y ellas tienen muchas posibilidades, muchas más
de las que quizás nosotros creemos. Tal cual. Entonces, Nos pasa a todos los padres y se merecen esa oportunidad. exactamente. Ellos se merecen esa Exactamente. oportunidad. Bueno, y Flavio, entonces, esto está como proyecto, decías, lo van a ir presentando, van a ir buscando los apoyos dentro del Estado municipal. Habrá reunión el sábado, después nos avisás la hora, todavía no está Sí. definida. Va a ser en el centro de día. En el centro de día que está apoyándonos muchísimo en esto, porque para quienes trabajan en el centro de día, Sí. es un problema muy serio en su trabajo, ¿sí? Porque ellos ven y cuidan y atienden usuarios que tienen este problema. Claro. Flavio, ¿hay experiencias en otros lugares del Sí. país como estas? Sí, son diversas. Sí. Por eso cada lugar tiene que construir sus propios Bien, dispositivos. Pero digo, hay Sí, y existen funcionan. y funcionan, sí. Y además, lo último, después en todo caso dejo que vos agregues lo que quieras, pero esto no es tal cual una ocurrencia ni de ustedes, ni se les pasó, porque además, sobre todo esto, hay un marco normativo, hay leyes que Sí. reconocen los derechos de las personas con discapacidad. Digo, esto no es una ocurrencia. Exactamente. Se les reconoce el derecho, por ejemplo, a tener la mayor autonomía posible. Claro. ¿Sí? Y tener la mayor autonomía posible es, por ejemplo, poder tener un espacio propio de vida, Claro. donde poder desarrollar... a ver, hablemos claro, ninguno de nosotros, gente común, que tenemos la suerte de no tener dificultades Sí. que nos provoquen una discapacidad, en algún momento de la vida queremos irnos de casa, de papá y mamá. O papá y mamá nos dicen, es Sí, hora de que te vayas, claro. porque es lo natural. Necesitamos explorar otros aspectos de la vida. ¿Por qué una persona con discapacidad mental no puede tener derecho a esto? Claro. Esto hace la dignidad de estas personas. No son niños eternos, no son bebés para siempre. Y nosotros, los padres, tampoco somos papás jóvenes toda la vida. Claro. Vamos a ser viejos y un día vamos a estar enfermos y un día no vamos a estar. Y no pueden nuestros hijos con discapacidad mental quedar atados obligatoriamente a nosotros. Entonces, obviamente que será adaptado a cada familia, a cada necesidad. Nadie va a estar obligado a ir a una casa tutelada, es obvio. Sí, está claro. Pero pueden servir también de espacios transitorios. Hay personas que tal vez no decidan no instalarse definitivamente, pero sí pueden pasar periodos en estas casas. Ejemplo, cuando un familiar se enferma, cuando la familia viaja, cuando hay alguna otra cuestión en donde la persona con esta discapacidad mental podría tener un sitio propio, acompañado de otras personas, Sí. porque esto también es importante, ¿no? La integración, siempre tiene aparte. que ser, ¿cómo? La integración. La integración con integración otros, es social. compartir un espacio con otros, no es Sí, vivir solo claro. en un lugar, que es lo que algunas familias temen hacer, o sea, ¿cómo voy a dejar a mi hijo solo en un sitio? No, acá es una casa donde comparte con otros. Y esto es bueno para su desarrollo personal, ¿sí? Y ayuda a la familia entera. Este proyecto apunta no solo a la persona con discapacidad, es un proyecto que apunta a cuidar a la familia, Claro. como un cuerpo, digamos, orgánico, ¿no? Bien. Bueno, Este, Flavio, bueno, esperamos entonces a ver cómo marcha esto. Nos vas a ir contando novedades, está súper interesante. La verdad que es hablar, como decías vos, de cosas que por ahí no se hablan y de promover un proyecto que hoy lo charlamos también. A veces uno puede pensar, che, pero quizás el momento, bueno, si esperamos el momento sí. para hablar de ciertas cosas o presentar ciertos proyectos, en este país sobre todo, es difícil Sí, encontrarlo. siempre hay hacerlo. momentos Y complicados. vemos cómo camina y habrá que buscarle. Sí, hay que vuelta, empezar a tal hacerlo. Esto es algo Sí, que sí, sí o sí, sí. tiene que ocurrir, porque tiene que ocurrir. Le digo a las familias, les hago pensar en algo, ¿no? O sea, porque lo pienso para mí mismo. No esperemos a último momento, cuando ya no podemos más, a dejar que nuestros hijos Claro. terminen en un sitio que no sabemos cuál es, ¿sí? Sino que armemos ese lugar para ellos con tiempo, armemos el mejor lugar, El mejor lugar. para que puedan tener una vida lo más libre posible y que nosotros también la compartamos con ellos, ¿sí? Y no tiremos la toalla en el último momento, porque esto no es bueno para nadie. Así que los invito a todas las familias que tienen esta situación, que podamos decir realmente lo que nos pasa, que aceptemos el cansancio, aceptemos que a veces no podemos más, pensemos qué necesitamos que la sociedad haga para darnos una mano. Esto es un camino,
no es lo único, pero creemos que además de la casa tutelada, este camino para conseguirlo va a abrir la cabeza a muchas cuestiones que hacen a las personas y a las familias con discapacidad mental, para que entendamos más qué significa y podamos generar espacios más respetuosos, como decías vos, y que le den más dignidad a la persona, ¿no? Son personas adultas y tienen sus derechos y tienen dignidad, no son bebés de pecho toda la vida.